De Dámaso I podemos destacar que fue el primer papa español, pero su papel en la historia del cristianismo va mucho más allá que su origen. Entre sus muchos logros destaca su papel como impulsor de la Iglesia en Roma. Fue encargado de la unificación de los textos sagrados, la veneración de los mártires o algunas de las grandes reformas que asentaron las bases del cristianismo actual en Europa. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Ah, y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Dámaso I nació en Hispania y aunque no se sabe a ciencia cierta, se presupone que lo hizo en la región de Galaecia, actual Galicia, o en Lusitania, actual Portugal. Fue criado en una familia hispano-romana cristiana y ya en su juventud se trasladó a Roma, donde comenzó sus servicios en la Iglesia. En el año 366, tras la muerte del Papa Liberio, era preciso encontrar a un nuevo papa. Había dos candidatos. Mientras que un grupo de clérigos apostaba por Ursino como candidato, otros apoyaron a Dámaso. La elección no estuvo exenta de controversia y generó una división en la Iglesia que desencadenó un cisma de violentos enfrentamientos entre los seguidores de ambos, hasta que finalmente Dámaso I fue confirmado como papa y Ursino se vio obligado a exiliarse. Una tensión que no acabaría con su elección y continuó durante los siguientes años en un contexto marcado por las herejías y los conflictos teológicos. La Iglesia cristiana durante el siglo III fue duramente perseguida hasta que el emperador Constantino la reconoció oficialmente en el año 313. Dámaso I encontró el primer desafío en definir la doctrina cristiana y consolidar su autoridad como papa. Ante lo difícil de la situación, lo primero que hizo fue trabajar para combatir el arrianismo y otras doctrinas herejes. No fue el único gran reto al que se enfrentaba la Iglesia en aquellos tiempos. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no existía en una forma unificada. La consecuencia es que daba lugar a interpretaciones diversas e incluso contradictorias. Los cristianos usaban distintas colecciones de escritos, evangelios y cartas apostólicas. Además, debemos sumar que existían múltiples traducciones, latín, griego y otras lenguas que contenían variaciones en los textos. Dámaso I entendió que la unificación de los textos sagrados era esencial para asegurar la coherencia y fortalecer la autoridad de la Iglesia. Su objetivo era crear una versión oficial de las Escrituras que pudiese ser utilizada por todos los cristianos, eliminando errores y diferencias entre distintas traducciones. Se puso manos a la obra y para llevar a cabo esta tarea, Dámaso recurrió a San Jerónimo, uno de los eruditos más talentosos de su tiempo. En el año 382 le encargó la traducción de la Biblia al latín, una misión, por cierto, compleja porque debía revisar las traducciones existentes y elaborar una nueva versión fiel a los textos originales. San Jerónimo comenzó revisando los evangelios y luego pasó al Antiguo Testamento, basándose en textos en griegos de la Septuaginta para el Antiguo Testamento y combinándolos con textos en hebreo para dar como resultado final la Vulgata. La Vulgata fue la primera traducción completa de la Biblia en latín aceptada por la Iglesia. Esta nueva versión de la Biblia fue aprobada por el Concilio de Trento en 1564. Fue adoptada oficialmente en la liturgia y empleada por la Iglesia Católica durante cerca de 15 siglos. Con esta nueva Biblia, el latín se convirtió en la lengua principal de culto. No solo consiguió la estandarización de las Escrituras, sino que aseguró que la doctrina cristiana fuera enseñada de forma coherente y uniforme en toda Europa. Dámaso I también realizó otras acciones importantes para la Iglesia. Fomentó la veneración de los mártires cristianos y promovió la devoción a sus reliquias como forma de fortalecer la fe y como recordatorio de la perseverancia en tiempos de persecución y sufrimiento. Durante su pontificado ordenó la restauración de las catacumbas romanas y la identificación de las tumbas de numerosos mártires. Inscribió también los epitafios en las tumbas y promovió la creación de oraciones en su honor. Una conexión espiritual entre fieles y mártires que hasta entonces no existía. Dámaso I falleció en el año 384, con un pontificado que marcó un antes y un después en la consolidación de la Iglesia romana. Su legado también tuvo un gran carácter político, porque contribuyó a la consolidación de Roma como centro de la cristiandad. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.